La unidad 7 de cinética química trata de la velocidad o rapidez con que ocurren las reacciones químicas. Tendremos en cuenta entonces parámetros que puedan definir o sean representativos de la rapidez con que una reacción química ocurre. ¿Qué estudia entonces la cinética química? La rapidez de una reacción química, cómo cambia esa rapidez de reacción bajo condiciones variables, qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general y la evolución de la energía del sistema a medida que se produce la reacción. Las velocidades de las reacciones químicas y de los mecanismos mediante los que tienen lugar requiere de introducir, como les decía anteriormente, la variable tiempo en las reacciones químicas y el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. ¿Qué significa esto? Que como acostumbramos a plantear una ecuación química balanceada, tal vez como si fuera un solo paso, la reacción química en realidad no ocurre en ese único paso, sino que se da entre varios pasos. ¿Qué cambios mide la cinética en una reacción química? La cinética mide los cambios de concentración en un intervalo o periodo de tiempo. La concentración de los reactivos y la concentración de los productos a medida que la reacción química transcurre va variando. Los reactivos desaparecen y los productos aparecen. Para que una reacción química tenga lugar, no solo es necesario que esté favorecida termodinámicamente, sino que es necesario que se dé a una velocidad suficiente. Hasta ahora nosotros vimos que una reacción química que tuviera una energía libre menor a cero era una reacción química espontánea, quiere decir que tal cual estaba planteada iba a ocurrir. Pero tenemos que tener en cuenta también que esa reacción, aunque ocurra, lo puede hacer lentamente y eso hace que no sea rentable. Esta es la parte de la química que nos va a interesar ahora y es con qué velocidad ocurren las reacciones químicas. Para tener una idea, por ejemplo, cuando ocurre la combustión de un fósforo, es un fenómeno muy rápido, ¿sí? Pero el fósforo permanece en contacto con oxígeno del aire sin alterarse, a menos que el calor del roce inicie el proceso. ¿Qué queremos decir con esto? Que la reacción, cuando uno encendió un fósforo, es muy rápida, pero el fósforo dentro de la caja no se prende solo. Tenemos que realizar el proceso de roce o fricción contra un medio áspero para generar la reacción. Tiene que haber un desencadenante. Y luego la reacción sí ocurre rápidamente porque es una reacción de combustión que se realiza entre el elemento fósforo y el oxígeno del aire. Hay algunas reacciones que nos interesa acelerar y que ocurran a grandes velocidades, como son en procesos industriales de fabricación de productos. En otras ocasiones interesa retardar el proceso, como es en la conservación de alimentos, ¿sí? Como queremos que los alimentos se conserven más, nosotros no queremos que la reacción ocurra aquí. Sería la reacción de descomposición. Entonces, una medida es bajar la temperatura, porque al bajar la temperatura, colocándolos en una heladera, el alimento se preserva, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a analizar siempre son condiciones para las cuales las reacciones sean lo más rápidas posible, es decir, tengan una velocidad suficiente para que ocurran en un tiempo relativamente pequeño y sean viables para procesos industriales de fabricación de productos. Entonces,
cinética química va a estudiar la velocidad de la reacción, cómo determinar una ecuación matemática que se denomina ley de velocidad o ley cinética de velocidad, el orden al que se ve afectada esa ecuación, la teoría de las colisiones, que sería el aspecto, digamos, a nivel atómico y molecular, que explica cómo ocurre una reacción química, lo mismo que la teoría del complejo activado, la ecuación de Arrhenius y la energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que la reacción ocurra. Si no, pensemos que en el aire hay varios gases que se pueden estar chocando, oxígeno, nitrógeno, pero esos gases cuando se chocan no están reaccionando, es solo una mezcla gaseosa. Quiere decir que para que una reacción ocurra debe darse determinadas condiciones como una energía suficiente y otros factores que afectan a la velocidad, haciendo que ésta sea mayor. Uno de ellos es la catálisis, que ha permitido, digamos, el desarrollo industrial de procesos, porque ha hecho que se vuelvan rentables, ya que el producto se obtiene a una velocidad suficientemente rápida. La velocidad de una reacción química debemos poder expresarla en términos entonces de cambio de concentración de reactivos o productos. Veremos que es más fácil medir los reactivos en función del tiempo. Describir los factores experimentales que afectan la velocidad de las reacciones químicas, como ya estuvimos viendo, la temperatura, ¿sí? Cómo chocan las moléculas. Utilizaron la expresión de velocidad de una reacción como una relación entre la concentración y la velocidad. A mayor concentración vamos a ver, mayor velocidad. Significa que van a ser directamente proporcionales. Utilizar correctamente el concepto de orden de reacción, analizando concentraciones en función del tiempo para determinar el orden. Describir la teoría de las colisiones, de la velocidad de reacciones y utilizar la ecuación de Arrhenius para relacionar la energía de activación de una reacción con los cambios de su constante de velocidad, con la variación de la temperatura. Entonces, como conceptos aislados, aunque todavía no entendamos, es el vocabulario que vamos a utilizar técnico para la unidad de cinética química, es la velocidad de una reacción, los factores que influyen, como la velocidad es una relación entre la concentración de las especies y el tiempo, una expresión matemática que sería la ley de velocidad, que va justamente relacionar a la velocidad con la concentración, el orden de reacción, que es un exponente que va a aparecer y que me va a mostrar cómo varía la concentración, y todo lo que se explica a nivel atómico molecular como una teoría de cómo ocurre una reacción química, en cuántos pasos se da, cómo influye la temperatura, cuál es la energía mínima necesaria para que la reacción ocurra, cómo los choques deben ser efectivos, es decir, interpretar qué ocurre a nivel atómico y molecular. Y por último la catálisis, que es un aspecto que significa que un compuesto externo va a determinar también la velocidad de la reacción cambiando las condiciones. Las ideas principales y lo que queremos recalcar es que las velocidades de las reacciones químicas se describen mediante expresiones simples que se obtienen experimentalmente. Permiten predecir la composición de una mezcla de reacción en cualquier momento. ¿Qué significa que se obtengan experimentalmente? Este es un área de la química donde es fundamental hacer un trabajo de experimento para cada reacción química, para cada sistema. No va a ser como en el tema que vimos
de gases, el estudio de los gases, donde una ecuación matemática general que relacionaba las variables presión, volumen, cantidad de materia y temperatura, me decía que siempre que un gas tenga comportamiento ideal, digamos, la relación matemática P por B igual a nRT iba a ser suficiente para los cálculos. En este caso tenemos que tener datos obtenidos experimentalmente para hacer un análisis de la velocidad de una reacción química. ¿Por qué es importante conocer la cinética de una reacción? Porque nos proporciona herramientas que se pueden utilizar para estudiar las velocidades de las reacciones químicas, tanto a niveles macroscópicos como microscópicos, y ver si esas reacciones ocurren, ya que, como dijimos, no va a ser suficiente con los conocimientos de termodinámica. Puede ser tan lenta la reacción que no es viable realizar, digamos, su proyección a gran escala en cuanto a producción. El desarrollo de catalizadores ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una reacción no ocurre a una velocidad suficiente, la presencia de un catalizador, sustancias que aceleran las reacciones químicas, es una rama de la química muy importante para la industria, porque así ha permitido volver viables, rentables, la obtención de productos mediante pasos específicos o reacciones químicas específicas. Como dijimos, la termodinámica química predice si una reacción química puede ocurrir o no, no da información sobre cómo ocurre esa reacción. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros analizamos en termodinámica varias funciones termodinámicas, como era la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, que me da la espontaneidad de una reacción, y me interesaba solamente el estado inicial y final del sistema porque eran funciones de estado. No veíamos cómo ocurría esa reacción química. En cambio, en la cinética química vamos a ver no solo cuán rápido ocurre una reacción química, sino también cómo ocurre, ¿sí? La termodinámica me decía si se lleva a cabo o no, y la cinética química cuán rápido y cómo se lleva a cabo una reacción química. La cinética química entonces estudia lo que nosotros vamos a tener que focalizar en esta unidad: la velocidad de una reacción química, cómo ocurre una reacción química, que sería el mecanismo de reacción, y cuáles son los factores que influyen en las reacciones químicas, como son, por ejemplo, la velocidad y la energía de activación. La cinética química, entonces, fíjense que aún sabiendo que estas reacciones son favorables termodinámicamente, pueden no ser observables. Quiere decir que puede ser que no vea yo el cambio porque es muy lento. Entonces, con los datos de termodinámicos podemos predecir si una reacción va a ocurrir, pero no a qué velocidad se va a llevar a cabo. Y para esto tenemos que entender qué ocurre a nivel atómico y molecular de una reacción química. ¿Cómo hacemos una reacción química? Primero ponemos los reactivos en lo que consideramos un tiempo cero. Esos reactivos se comienzan a transformar en productos. Son las esferas que empiezan a aparecer de otro color a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué significa? Que a medida que transcurre el tiempo, cada vez hay menos reactivos y hay más productos. Entonces, para que se ocurra una reacción química a medida que transcurre el tiempo y cada vez hay menos reactivos, es decir, que se junten, choquen y den productos, también va a ser más difícil. Lo que a la clara me está indicando que la reacción química
específicamente su velocidad a medida que baja la concentración de los reactivos en el tiempo, va a ir disminuyendo el valor de la velocidad. ¿Por qué? Porque va a ser menos probable que los reactivos se conviertan en productos. Definimos entonces la velocidad media o velocidad promedio, que es el cociente entre la variación de la concentración de algún reactivo producto por unidad de tiempo. Cuando los intervalos de tiempo tienden a cero, definimos la velocidad instantánea, que sería la derivada de la concentración de un reactivo producto con respecto al tiempo, y siempre se toma como un valor positivo, ¿sí? La velocidad es un valor positivo, significa que tiene significado químico cuando decimos un valor mayor a cero. La velocidad instantánea, entonces, si habíamos definido la velocidad media como la variación de la concentración de una sustancia reactiva o producto en un determinado periodo de tiempo, cuando ese tiempo tiende a cero, es decir, en el límite, se transforma en la derivada de la concentración de cualquier especie reactiva o producto con respecto al tiempo. Para entender un poco más el concepto de velocidad de una reacción química genérica A que me da B, la velocidad media, habíamos dicho que es la variación de la concentración con respecto al tiempo, ya sea de los reactivos o de los productos. ¿Por qué aparece un signo menos frente a la variación de la concentración de los reactivos? Porque como es la diferencia entre la concentración final menos la inicial, y como podemos observar en la gráfica, la concentración de reactivos disminuye en el tiempo porque justamente los reactivos van desapareciendo para formar productos, y dijimos que la velocidad tiene sentido como un valor positivo. Entonces, como el delta es negativo, antecedemos por un signo menos. La expresión de la velocidad para una reacción tiene que ser la misma, no importa si está expresada en función de reactivos o productos, el valor debe ser el mismo. Por eso también es que aparece el signo menos, porque cuando analizamos desde el punto de vista de los productos, la variación en la concentración desde un estado final a un inicial, como los productos van apareciendo, siempre va a ser positivo y va a sustentar el concepto válido para velocidad, que dijimos que sea un valor mayor a cero. Vayamos a un ejemplo. El bromo con el ácido acético que me da ion bromuro más protones más dióxido de carbono. En un cambio de coloración nosotros podemos ver que el bromo, que es reactivo, que es el que define el color de esta solución, va disminuyendo hasta desaparecer. Cuando nosotros medimos la concentración de bromo en función del tiempo, vemos justamente que va disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. Y aclaramos que, como estamos hablando de una concentración y como conocemos varias unidades de concentración, la que se utiliza es la concentración molar. Representado gráficamente la concentración de bromo en función del tiempo, como veíamos recién en la gráfica genérica, ahora una gráfica a partir de datos experimentales, como la concentración va disminuyendo. En estos puntos son los puntos que tenemos tabulados y que los hemos graficado. La relación entre la variación de la concentración en un periodo de tiempo me da la velocidad media. Y si quiero calcular la velocidad en un instante, sería la tangente a un punto en la gráfica. Así es como se representa la derivada.
La velocidad promedio entonces para este ejemplo es en función del bromo menos la variación de la concentración del reactivo bromo con respecto a un periodo de tiempo, el signo menos porque esta variación de concentración es negativa porque el bromo va desapareciendo, el estado final es menor que el estado inicial. Como vemos acá, concentración de bromo final menos concentración de bromo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad instantánea queda definida como la derivada de la concentración de bromo con respecto al tiempo precedida por el signo menos, lo mismo si lo hiciéramos en función del ácido metanoico, la derivada de la concentración del ácido con respecto al tiempo, y cuando estamos hablando de productos, vemos que es la derivada de la concentración del dióxido de carbono con respecto al tiempo, ya no va precedido por el signo menos porque los productos van apareciendo, si recuerdan la gráfica era de esta forma, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Mientras que va apareciendo un mol de dióxido de carbono, van apareciendo 2 moles de ácido bromídrico, ¿sí? Como están en solución acuosa, están disociados, pero este protón con este anión bromuro forman lo que se conoce como ácido bromídrico. Como la velocidad de aparición del ácido bromídrico es el doble que la velocidad de aparición del dióxido de carbono y dijimos que la velocidad de la reacción debe ser la misma, no importa si está expresada en cualquiera de las especies, entonces debemos dividir por el coeficiente estequiométrico 2. Y la velocidad instantánea en función del ácido bromídrico nos queda como más la derivada de la concentración de ácido bromídrico con respecto al tiempo dividido 2. Como hemos visto entonces, a medida que la concentración del bromo va variando, la velocidad también va variando, ¿sí? Fíjense, la concentración de bromo va variando, la velocidad también. Cuando la concentración disminuye, la velocidad también disminuye, por lo que les explicaba en el esquema de que cuanto menos reactivo hay, menos probabilidad es que choquen entre sí y generen producto. Entonces lo que podemos decir es que la velocidad de esta reacción química es proporcional a la concentración de bromo. Esa proporcionalidad la podemos establecer a través de una igualdad y aparece una constante de proporcionalidad que sería la constante de velocidad, K minúscula. La ley de velocidad de esta ecuación química, analizada experimentalmente en función de estos datos, me dice que la velocidad de conversión del bromo junto con el ácido metanoico en ácido bromídrico y dióxido de carbono es igual a la constante de velocidad por la concentración de bromo. La constante de velocidad la puedo calcular despejando de la relación entre velocidad y concentración. Y como podemos observar, para cualquier de los experimentos a diferentes tiempos, la constante de velocidad tiene un valor que aproximadamente no cambia, es decir, como su nombre lo indica, es una constante que se da para estas condiciones de reacción. Si quiero graficar la relación de la velocidad con respecto a la concentración de bromo, dijimos que eran directamente proporcionales, marcando los puntos en la gráfica, vemos que me da una recta al origen de proporcionalidad directa. Todo esto sería el análisis que uno hace cuando está estudiando la velocidad de una reacción. Tiene una reacción problema determinada, saca los valores de concentración y de velocidad, grafica y ve que la ley es de una relación directa entre la velocidad y la concentración
de una de las especies que sería el bromo molecular. También así puede calcular la constante de velocidad que me da la proporcionalidad entre estas dos variables, independiente y dependiente. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es la velocidad y la estequiometría de una reacción. Como todos estos datos que estuvimos viendo se obtienen experimentalmente, podemos generalizar, en este caso para la velocidad media, ¿sí? Donde una ecuación que me dice que 2 moles de A me dan 1 mol de B, quiere decir que 2 moles de A desaparecen por cada mol de B que se forma. La velocidad media entonces es igual a menos 1/2 de la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, porque estamos hablando del reactivo, y a su vez también la podemos expresar a la misma velocidad como la variación de la concentración del producto B con respecto al tiempo. Aparece el divisor 2 por el coeficiente estequiométrico 2 en el planteo de la velocidad media, porque aparece, digamos, el reactivo A desaparece más rápido que el reactivo B, pero la velocidad de la reacción debe ser la misma, no importa en función de qué especie esté expresada. Si queremos generalizar en una ecuación eh, con más especies y con diferentes coeficientes estequiométricos, A moles de A más B moles de B, que me dan C moles de C más D moles de D, la velocidad queda expresada como menos 1 sobre A, variación de la concentración de A con respecto al tiempo, o menos 1 sobre B, coeficiente estequiométrico del reactivo por la variación de la concentración de B con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo en función de los productos, 1 sobre C, variación de la concentración del producto C con respecto al tiempo, o 1 sobre D por la variación de la concentración de D con respecto al tiempo. Todo esto para expresar la velocidad media. ¿Cómo sería la ley de velocidad de esta ecuación genérica? La ley de velocidad sería una expresión matemática que me dice que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos a través de una constante de velocidad, pero a su vez las concentraciones están elevadas a exponentes denominados orden de reacción que se obtienen experimentalmente. La ley de velocidad entonces expresa el producto de la concentración de los reactivos elevados a una potencia llamada orden de reacción. La reacción es de orden n respecto de A, o de orden m respecto de B, o de orden global n más n para la reacción general. Así es como se lee. A la constante C se la denomina, como habíamos dicho, constante de velocidad. También la puedo calcular experimentalmente, despejándola de la ecuación. En este caso tengo que haber descubierto cuánto valen los órdenes n y m, que son distintos de los coeficientes estequiométricos, y cuando veamos la parte de equilibrio químico vamos a ver que la constante de velocidad no es la constante. La ley de velocidad y el valor de K, como dijimos anteriormente, depende de cada reacción. Quiere decir que se calculan experimentalmente para cada sistema en estudio. Vayamos a los diferentes órdenes de reacción. Nosotros vamos a analizar los más sencillos. Ejemplos. Para la reacción que ya habíamos visto del bromo más el ácido metanoico, que me da ácido bromhídrico y dióxido de carbono, la ley de velocidad, que es la relación entre la constante de velocidad y la concentración de los reactivos, ¿sí? A un determinado
exponente era del tipo velocidad igual a constante por la concentración de bromo molecular al elevado a la primera, quiere decir que es de orden 1. Se lee las reacciones de primer orden respecto al bromo. La reacción es de orden global 1, porque no es función de la concentración del ácido metanoico. Vamos a otro ejemplo, el dióxido de nitrógeno que me da monóxido de nitrógeno más oxígeno. Esta es la ecuación química balanceada. La ley de velocidad me dice que la velocidad es igual a la constante para esa reacción por la concentración del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Significa que esta ecuación es de segundo orden, que el orden se obtiene experimentalmente y cómo se obtiene, digamos, cómo se realiza el cálculo. Vieron que en las diapositivas anteriores habíamos mostrado concentraciones, datos experimentales de concentración y de velocidad. Así es como, con los datos que se obtengan de concentración y de velocidad, este subíndice 1 y 2 significan experimentos diferentes, donde la constante de velocidad va a ser siempre la misma para una reacción química determinada, y lo que hacemos es que cuando hay más de un reactivo, mantenemos constante la concentración del otro y vamos viendo cómo cambia la concentración de uno de ellos, para poder calcular cuánto vale el exponente. Así es como se resuelve el cociente entre las velocidades, o la velocidad 1 y a la velocidad 2, como en este caso la concentración de A al exponente desconocido sobre la concentración de A otro, al exponente desconocido para otro experimento, ¿sí? Otro instante del experimento. Significa que voy a poder resolver numéricamente, porque estos datos los tengo este dato y estos datos. Entonces, reemplazo y según la relación que tenga entre cada miembro, voy a poder saber cuánto vale el exponente y cómo influye en la velocidad. Si el exponente es 0, como muestra en el caso del amoníaco, que se descompone en en hidrógeno y nitrógeno, en este caso la velocidad con respecto al reactivo amoníaco es de orden 0. De orden 0, ¿qué significa? Que cualquier número elevado a la 0 me da 1. En definitiva, desde el concepto de vista de la química, la velocidad va a ser solo igual a la constante de velocidad, no va a ser función de la concentración del reactivo y no va a cambiar en el tiempo, a pesar de que la concentración del amoníaco lo haga. Eso significa que según el orden de reacción, primero, segundo, cero, como los más sencillos que vamos a ir analizando, ¿sí? También puede haber órdenes más complejos, ¿sí? Fraccionarios. La velocidad se ve afectada en un factor. Ese factor es función del orden, que vamos a ver más en los ejemplos. La determinación de la ecuación de velocidad, entonces, se determina experimentalmente. El orden de la reacción siempre es definido en términos de las concentraciones de reactivos, no de los productos. ¿Por qué? Porque se supone que empiezo una reacción química y peso tantos moles
de reactivo que voy a poner en un reactor para que me vaya generando productos. Entonces tengo el dato, ¿sí? O mido una concentración. Es un dato medible más fácilmente que cuando pienso en los productos que en realidad al principio no hay nada y se comienzan a generar y esas cantidades, esas concentraciones van a ser pequeñas y más difíciles de medir, ¿sí? El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la ecuación química balanceada, sino que lo tengo que encontrar experimentalmente. La reacción que vemos a continuación en un esquema donde el flúor reacciona con el dióxido de cloro que me da el fluoruro de clorilo, ¿sí? Vemos que hay coeficientes estequiométricos 1 y 2 en los reactivos. La ley de velocidad obtenida experimentalmente me da que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de flúor por la concentración de dióxido de cloro. Ambos a la primera, lo que significa que no tiene nada que ver con el coeficiente estequiométrico del dióxido de cloro, que es 2. Se dice que la reacción química es de orden 1 respecto del flúor, de orden 1 respecto del dióxido de cloro y de orden global 2, porque es la suma de ambos órdenes de cada reactivo particularmente. Otro modo de analizar experimentalmente la relación entre concentración y tiempo en una reacción química y ver a qué orden corresponde, primero, segundo, orden cero, es mediante el método de tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo requerido para que la concentración del reactante A disminuya a la mitad de su valor inicial y se llama vida media de la reacción y se denota como T sub 1 medio. A través de la dependencia del tiempo de vida media de la reacción se pueden también determinar, como dijimos, los órdenes de reacción. Analicemos un ejemplo de, o el primer caso, que sería la relación concentración-tiempo en reacciones de primer orden. Para la reacción del tipo A que me da productos, la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de A la primera. Las unidades de la constante son segundo a la menos 1, porque como habíamos dicho, la concentración se mide en concentración molar, lo que ya nos permite definir las unidades de la velocidad. Si es función de la variación de la concentración con el tiempo, entonces la velocidad será molar por segundo o molar por minutos. Va a depender de la velocidad de esa reacción. También sabemos que la velocidad es igual a la variación de la concentración de los reactivos en un periodo de tiempo precedido por el signo menos, y si igualamos ambas ecuaciones tenemos esta relación. Si aplicamos el logaritmo natural resolviendo por diferenciales e integrando, nos queda que el logaritmo natural de la concentración a un determinado tiempo dividido la concentración del reactivo inicial es igual a menos K por T. No analizamos la resolución, digamos, la demostración de cómo se llega a esta ecuación, no es necesario que lo sepan, pero sí tienen que acostumbrarse a ver que la expresión de esta ecuación reordenada refleja una ecuación de una recta, ¿sí? Fíjense, una linealidad en la dependencia de las variables.
concentración de reactivos en función del tiempo. Y me queda como el logaritmo de la concentración de A para un determinado tiempo es igual a menos K por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración inicial de A, donde A es el reactivo en una ecuación de primer orden. Es decir, que me queda de la forma I igual a mx más b, donde b sería la ordenada al origen, que sería el menos logaritmo de la más el logaritmo de la concentración inicial de A, y graficando esta ecuación nosotros podemos ver que el logaritmo de la concentración en función del tiempo tiene primero una ordenada al origen, que sería el logaritmo de la concentración inicial del reactivo A, y una pendiente negativa, porque sería menos K, que me está mostrando la dependencia lineal entre la concentración expresada como un logaritmo natural en función del tiempo. Cuando es un gas, también se puede usar el logaritmo de la presión parcial del reactivo. Experimentalmente nosotros vamos a ir marcando puntos en la gráfica y vamos a ver que esos puntos siguen una tendencia que sería una recta con una ordenada al origen y de pendiente negativa. Si cumple con esta condición, significa que la reacción es de primer orden respecto del reactivo. La velocidad, para hablar más correctamente de la reacción, es de primer orden respecto del reactivo. Lo mismo para si graficáramos no solo el logaritmo natural, sino si graficáramos directamente la concentración en función del tiempo, nos daría esta forma. Pero como utilizamos para hacer la resolución, tenemos que ver la forma de la recta, es mucho más sencillo. En una reacción de primer orden, como podría ser el ejemplo del pentóxido de nitrógeno que me da dióxido de nitrógeno y oxígeno, donde la ley de velocidad queda expresada como igual a la constante por la concentración del pentóxido de nitrógeno, cuando graficamos el logaritmo natural de la concentración, que sería, yo tengo una serie de datos de concentración experimentales, ¿sí? Para un determinado tiempo, graficamos el logaritmo de ese valor y, como podemos ver, nos da, primero hacemos el logaritmo de la concentración inicial y vamos marcando los logaritmos para diferentes tiempos y nos da una tendencia que sería justamente esa recta con ordenada al origen de pendiente negativa. Eso significa que los datos experimentales que estoy graficando me dicen que la dependencia de la velocidad con respecto a la concentración del reactivo es de primer orden. Como habíamos definido el tiempo de vida media, el tiempo requerido para la concentración del reactivo puede reducirse a la mitad de la concentración inicial, en una reacción de primer orden podemos reemplazar entonces a la concentración del reactivo cuando el tiempo es el tiempo de vida media, que quiere decir que es la mitad de la concentración inicial. Para esto reordenamos la ecuación, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Paso la pendiente al otro miembro, ¿sí? El signo menos también, por eso invierto el logaritmo, ¿sí? Y me queda que el tiempo, que sería el tiempo de vida media, cuando la concentración de A es igual a la mitad, ¿sí? Reemplazo por su valor y me queda que el tiempo de vida media es igual al logaritmo de la concentración, perdón, el logaritmo de 2, natural de 2, dividido la constante de velocidad. Esto es un valor constante, que es 0,693,
y la constante de velocidad va a depender de la reacción. ¿Para qué sirve este tiempo de vida media? Por ejemplo, para ver cuando sustancias que pueden llegar a ser contaminantes o dañinas para el organismo, dice qué isótopo se destruye a mayor velocidad, cuál tiene una mayor constante de velocidad. Fíjense entonces ahora, tengo el tiempo de vida media, que es esta relación, y me da para dos isótopos, el sodio 24 y el cobalto 60. El sodio 24 tiene un tiempo de vida media de 14,7 horas y el cobalto 60 tiene un tiempo de vida media de 5,3 años. El isótopo que se destruye a mayor velocidad es el que tiene menor tiempo de vida media, en este caso el sodio. Si tiene menor tiempo de vida media, ¿qué significa? Que tiene una constante de velocidad mayor porque hace que este valor sea menor, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa tener una mayor constante de velocidad? Significa que justamente la reacción de destrucción del isótopo es más rápida. Viendo la relación de concentración-tiempo para una reacción de segundo orden, dice, para la reacción de tipo A que me da productos, cuando es de segundo orden, la velocidad es proporcional a la concentración del reactivo al cuadrado. Las unidades de la constante, en este caso, como la concentración es al cuadrado, me va a quedar molar cuadrado. ¿Qué descubro en este caso? Que las unidades de la constante van a cambiar según la expresión matemática de la ley de velocidad. ¿Por qué? Porque en este caso van a tener que ser 1 sobre molar segundo para que la velocidad me dé molar por segundo. La constante tiene diferente valor numérico según la reacción química y también tiene diferentes unidades según si el experimento que estoy llevando a cabo es para una reacción de primer orden, que era 1 sobre segundo, así la reacción es de segundo orden, que va a ser 1 sobre molar segundo, o molar segundo a la menos 1. Nuevamente planteamos cómo es la velocidad de la reacción, ¿sí? En función del reactivo, que sería menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, y que a su vez, por ser de segundo orden, es la constante de velocidad por la concentración de A la segunda. Reordenando, pasando todas las concentraciones de a un miembro y el tiempo al otro, me queda que la derivada de la concentración de A sobre la concentración de A cuadrado es igual a menos K por la derivada del tiempo. Integrando, igual que en la ley o ecuación de primer orden, entre un rango de concentraciones inicial, concentración sub 0 y concentración a un tiempo t, sub t, me queda que 1 sobre concentración de A es igual a K por T más 1 concentración inicial de A. Como les decía, no requerimos que sepan la demostración de cómo llegar a esta ecuación, pero sí que puedan ver que operando matemáticamente puedo llegar a esta expresión, ¿sí? Y que no trabajo con derivadas, sino que la integro. ¿Y qué me está dando? Me está dando también la relación de una recta, porque sería 1 sobre la concentración de a un determinado tiempo, que sería I, igual a K por T, donde sería K por X, o mx más 1 sobre la concentración inicial de A, que es una constante, que sería la forma de B. B, digamos, lo que les estoy diciendo es que llegar a esto, I igual a mx más B, analizando de ese modo. ¿Por qué? Porque estoy
teniendo en cuenta entonces que esto también es la expresión de una recta. Para que se vea reflejado en la gráfica como una recta, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar la inversa de la concentración, quiere decir que yo tengo una serie de datos experimentales de concentración, voy a graficar para un determinado tiempo, voy a graficar la inversa de esa concentración, y cuando grafico la inversa de esa concentración en función del tiempo, obtengo una recta. Ahora veo que la pendiente M es positiva, entonces una recta de pendiente positiva y con una ordenada al origen de 1 sobre la concentración inicial de A. Esto es lo que pasaría experimentalmente. Yo marco en la gráfica de 1 sobre concentración de A en función del tiempo los diferentes puntos. Veo una tendencia que es una recta de pendiente positiva con una ordenada al origen, que es la inversa de la concentración inicial, y puedo decir que esta ecuación o esta reacción química corresponde a una reacción química de segundo orden, definiendo el tiempo de vida media, que es para cuando la concentración de A llega a la mitad de la concentración inicial. Reemplazo y me queda que el tiempo de vida media es 1 sobre la constante de velocidad por la concentración inicial de A. Entonces puedo calcular el tiempo a la cual la concentración del reactivo desciende a la mitad. La concentración inicial del reactivo desciende a la mitad. Y la relación concentración-tiempo para una reacción de orden cero, donde habíamos visto que la velocidad directamente me quedaba igual a la constante, entonces el reactivo A que me da productos, donde la velocidad es igual a K por la concentración elevada a la cero, cuando está elevado a la 0, esto es igual a 1, entonces la velocidad es igual a la constante y es igual a la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. En esa variación de la concentración de A con respecto al tiempo, la concentración de A para un determinado tiempo me queda igual a menos K por T más la concentración de A. Esto también se obtiene integrando y si vamos a graficar, también tiene la forma de una recta. De pendiente negativa, nada más que no graficábamos como en primer orden logaritmo de la concentración de A o en segundo orden la inversa de la concentración de A, sino que ahora directamente graficamos la concentración en función del tiempo como una ordenada al origen, que es la concentración inicial del reactivo. Y observamos que la pendiente es negativa. Aquí vemos en la gráfica concentración en función del tiempo, ordenada al origen, concentración inicial y una pendiente negativa. Nuevamente aclarar, yo tengo una serie de datos. Si esos datos yo los grafico directamente como concentración de A en función del tiempo y me da esos puntos una tendencia de una recta con ordenada al origen, que es la concentración inicial del reactivo, y pendiente negativa, significa que el orden de la reacción es 0. ¿Por qué? Porque la gráfica responde a esa tendencia. En cuanto al tiempo medio o tiempo de vida media, cuando la concentración de A alcanza la mitad de la concentración inicial, la expresión reemplazando acá me queda que el tiempo de vida media es la concentración inicial dividido 2 por la constante de velocidad. En definitiva, lo que tiene que quedar claro en las formas que hemos visto de encontrar la ley de velocidad
es que la cinética química es un área de la química que se resuelve experimentalmente. Y para esto siempre vamos a tener que tener datos para analizar. Las medidas experimentales van a ser de concentración-tiempo, por eso me va a permitir esos datos determinar una ley de velocidad, confirmar un mecanismo de reacción, que serían los pasos en los cuales se da. Muchas veces ese mecanismo está asociado a un modelo teórico de cómo las reacciones ocurren, cómo ocurre a nivel atómico molecular cada paso, y eso también de un modo u otro me va a permitir determinar la constante de velocidad. Ya lo vamos a ver un poco más en la experimentación. Bueno, continuamos entonces ahora, como ya habíamos adelantado en la clase anterior, con los factores que afectan la velocidad de una reacción química. Siempre vamos a tener en cuenta cómo puedo aumentar la velocidad de una reacción. Esa es la premisa, digamos. Y en función de esa premisa, cómo puedo ayudar para que el sistema esté en las condiciones que permita que la velocidad de la reacción aumente. Ya venimos hablando que la temperatura influye, venimos hablando también de que la naturaleza de los reactivos, es decir, en el estado físico en el que se encuentre, en el estado de agregación, una sustancia en estado líquido reacciona más rápido que en estado sólido, la superficie de contacto aumenta cuando tengo un sólido, en lugar de tenerlo como un bloque, si lo tengo en polvo, ¿sí? Eso hace que el grado de subdivisión de los sólidos modifique la velocidad de reacción, ¿sí? Por eso dice metales en trozos o pulverizados. La concentración de los reactivos, porque ustedes mismos estuvieron viendo que según la ley de velocidad, a medida que aumenta la concentración, aumenta la velocidad de la reacción porque son directamente proporcionales a través de la constante de velocidad, ¿sí? Muy bien. La temperatura, ya vamos a ver cuál es la dependencia matemática entre la temperatura y específicamente la constante de velocidad, lo que se conoce como ecuación de Arrhenius, y la presencia de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción, aumentándola, pero propone, ya habíamos estado hablando que una reacción química se da a través de una serie de pasos, ¿sí? Una sucesión de reacciones elementales, la presencia de un catalizador modifica ese mecanismo. Para esto es importante que definamos la energía de activación y interpretemos a nivel atómico y molecular qué es lo que ocurre en una reacción química, y es lo que se conoce como teoría de las colisiones. Las moléculas, según el número, dice el número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las moléculas de los reactivos. A eso refiere justamente la teoría de las colisiones. ¿Cuándo ocurre una reacción química? Cuando los reactivos tienen una energía suficiente como para que se rompan los enlaces y se formen enlaces nuevos que van a dar lugar a los productos. ¿Cómo se rompen esos enlaces? Aumentando la temperatura. Ese aumento de la temperatura genera una mayor energía cinética de las moléculas, se van a mover y lo que va a pasar es que van a chocar entre ellas. Cuando las moléculas chocan entre ellas, es cuando se rompen los enlaces. Y se vuelven a formar enlaces nuevos en función de los productos que se van a generar. De estos choques, no todos son efectivos. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener una energía mínima requerida para que cuando chocan se rompa el enlace, ¿sí? Y lo mismo como estén orientadas las moléculas, dice.
los choques pueden no ser efectivos porque no tienen la energía necesaria para constituir el complejo activado, que es un compuesto intermedio, y porque no tienen la orientación adecuada. ¿Qué significa esto? La orientación adecuada, que puedan estas moléculas, cuando chocan, hacerlo en la orientación que permita que el enlace se rompa. La energía de activación, que se denomina SUA, es la energía mínima requerida para iniciar una reacción. Es la energía necesaria, y siempre vieron que cuando veíamos las gráficas de la entalpía en función del avance de la reacción, veíamos esa, digamos, energía, ese aumento de energía a la que están sometidos los reactivos para transformarse en productos, sin importar que la reacción sea endotérmica o exotérmica. Bueno, esa es la energía de activación. Una energía tal que cuando se choquen, seguro se rompan los enlaces y ocurre reacción química. Fíjense, en este caso es cuando están chocando dos moléculas, unas de hidrógeno y otras de yodo, de manera tal que chocan, están orientadas, fíjense, las moléculas, y en ese choque se rompen los enlaces de esas dos moléculas homonucleares y se forman dos moléculas de yoduro de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando chocan y la orientación es a 90 grados de cómo está orientado según el procedimiento A? No alcanza a romperse el enlace de ninguna de las dos moléculas y no se forma producto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta la energía de activación, la orientación de las moléculas, de manera tal que en la teoría de las colisiones siempre van a ocurrir choques, pero no siempre esos choques van a generar productos, sino imagínense el aire. ¿El aire sería una reacción continua? No, no es una reacción continua, es una mezcla gaseosa donde las moléculas seguro que están chocando entre sí, pero no están reaccionando, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué significaba el complejo activado? El complejo activado es una especie que se forma durante la reacción, en el sentido de que, por ejemplo, este podría ser el complejo activado, ¿sí? Una molécula con dos hidrógenos y dos yodos, ¿sí? Pero que tiene existencia fugaz. ¿Por qué? Porque es cuando tiene la energía suficiente los reactivos como para transformarse en productos, primero forman el complejo activado y después dan los productos. Fíjate que ya en este caso lo que estamos viendo es que no se da en un solo paso la reacción, sino que primero se acercan lo suficiente como para formar este complejo activado y luego generar los productos. ¿Sí? ¿Sería como un producto intermedio? ¿Cómo? Sería como un producto intermedio. No es lo mismo que un intermediario de reacción, ¿sí? No, no es exactamente lo mismo. Ya cuando veamos la gráfica te lo muestro. Ok, perfecto. Gracias. Aquí tienen lo mismo, nada más que moléculas un poco más complejas, ¿sí? Y cuando los choques sí permiten formar productos y cuando no, y esto es función de la orientación y la energía que tengan. En este caso, fíjense que la orientación no es la misma. Vamos con la energía de activación, ¿sí? La energía de activación, entonces, eran las gráficas que yo les decía de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las entalpías de reactivos y las entalpías de productos son valores determinados para cada sustancia, medidos y tabulados, ¿sí? Pero lo que cambia es cómo los reactivos se van a transformar en productos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que deben alcanzar una energía mínima
necesaria para que se rompan los enlaces, estén bien orientadas las moléculas, esos choques sean efectivos y se formen los productos. Este estaría indicando el complejo de activado, ¿sí? Es, digamos, una agrupación de moléculas fugaz, pero que tiene que ocurrir para que la reacción ocurra. Lo mismo en este caso, en un proceso endotérmico. Por eso los reactivos tienen que alcanzar una energía mínima, que sería hasta que en esta simbología o paralelismo, digamos, la persona asciende con una piedra. Una vez que la piedra tiene una energía potencial, que es la requerida, ¿sí? Ya después puede bajar sola, que va a dar productos, pero es como decir, el inicio para el cual la reacción ocurra. La energía de activación, entonces, de nuevo, es la energía mínima requerida para iniciar la reacción. Aquí tenemos diferentes gráficas, ¿sí? Y donde les empezamos a mostrar cómo va variando las energías de activación según si la reacción ocurre sin catalizar o la reacción ocurre de manera catalizada, ¿sí? Dice, ahora el efecto de la temperatura. Ya vimos la energía mínima requerida, ahora vamos a ver cómo la temperatura influye. La constante de velocidad y por tanto la velocidad de una reacción aumenta si aumenta la temperatura, porque la fracción de moléculas que sobrepasan la energía de activación es mayor. Simplemente por eso, es decir, hay más moléculas con más energía cuando el sistema se encuentra a mayor temperatura. Así, a una temperatura 2, hay un mayor porcentaje de moléculas con mayor energía, acá está indicada la energía de activación en la gráfica, hay más moléculas a la temperatura 2 que a la temperatura 1, con la energía suficiente para que la reacción ocurra. La variación de la constante de velocidad con la temperatura está expresada a través de la ecuación de Arrhenius. Arrhenius justamente es quien estudió en función de la frecuencia de colisiones, que es la constante A, ¿sí? Y la base neperiana de la relación entre la energía de activación y la temperatura. Esta ecuación nos permite, si aplicamos el logaritmo natural, ¿sí? Pues ya tenemos la base neperiana, calcular la constante de velocidad para dos temperaturas diferentes, suponiendo la energía de activación constante. Y esto nos dice que a medida que aumenta la temperatura, analizando este término disminuye, como está precedido por el signo menos, aumenta la base neperiana, aumenta el valor de la constante y entonces la reacción se acelera, ¿sí? Entonces ya tenemos la energía mínima necesaria para que la reacción ocurra y el aumento de la temperatura que hace que las moléculas tengan más cantidad de moléculas tengan esa energía y se produzca la reacción. Sí, Nancy, Emanuel había levantado la mano, no sé si quería hacer alguna pregunta. Perfecto. Creo que no, profe, no levanté la mano. Perfecto. Bueno, pero ya que está hecho el bug y quiero preguntar una cosa, ahora sí que se me ocurre. Sí. En la gráfica anterior, ¿sí? Disculpe, en la gráfica anterior aparecía esas dos curvas, claro, T1 y T2. El hecho de que T2 sea como una curva más aplanada es porque la temperatura es mayor y no sé cómo explicarlo. No entiendo muy bien ese gráfico. Digamos, es como una campana, ¿sí? La campana vos lees cuántas moléculas están, digamos, con una determinada energía cinética. La energía cinética va aumentando y estas dos curvas que son de diferente temperatura, vos ves que si querés ver el máximo, en este caso, de moléculas que tienen a una temperatura menor de energía cinética, digamos, es este el número que vas a leer. Pero en realidad lo que a vos te interesa es que
para una determinada energía, que es la energía necesaria para la cual la reacción ocurra, ¿sí? Lo que vos lees es el área bajo la curva. Eso es lo que a vos te interesa. El área bajo la curva, no la media de la curva, sino el área bajo la curva. En esta zona de la gráfica vos ves que aquí tenés el área bajo la curva a menor temperatura y aquí tenés el área bajo la curva a mayor temperatura. ¿Qué conclusión sacás? Que para cualquier valor de energía que sea mayor a la energía de activación, hay un número mayor de moléculas con la energía suficiente como para dar productos. Si hay más moléculas que dan productos, entonces quiere decir que más moléculas de reactivos se transforman en productos y te aumenta la velocidad. Bien, profe, gracias. Sí, se entendió. Muy bien. Y ahora, otro aspecto que es importante es... Profe, ¿Sí? ¿y la temperatura siempre va, digamos, a acelerar o beneficiar la reacción? ¿Siempre en todos los casos? Sí, sí, sí. Ok. Lo que pasa es que muchas veces también vas a tener que ver un compromiso en hasta cuándo vas a aumentar la temperatura en una reacción que sea exotérmica. Pero como regla general, tienen que recordar esta relación que es de la constante específica de velocidad en función de la temperatura, ¿sí? Y eso es siempre, siempre, siempre. Muy bien la pregunta, porque puede ser que se empiecen a confundir con la parte de endotérmica y exotérmica. Pero si estamos analizando justamente a través de la teoría de colisiones aspectos como son la energía de activación, la orientación de las moléculas, la temperatura a la cual ocurre, también tenemos que tener en cuenta cuál es el número de partículas que intervienen en esa reacción química, ¿sí? Y ahora vamos a definir lo que es la molecularidad en reacciones elementales. ¿Qué significa? Primero, que sean reacciones elementales, que son reacciones que ocurren en un solo paso. A que me da productos, A más B que me da productos, A más A que me da productos, ¿sí? Entonces, es uno de los pasos. Dice la molecularidad. La molecularidad es el número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental, es decir, una reacción de un solo paso. Se trata de un número entero positivo. ¿Cuántas moléculas acá intervienen para formar productos? Una. Y entonces dice que es reacción unimolecular. Hay dos formas de tener reacciones bimoleculares. Dos reactivos diferentes, A y B, que me dan productos, y si no, dos reactivos iguales. Las leyes de velocidad para el caso de las reacciones elementales se escriben sí en función del coeficiente estequiométrico de esta reacción elemental. Entonces, en este caso, en una reacción elemental unimolecular, B, la velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo A, elevado a la primera. Como los coeficientes estequiométricos de A y B son 1 respectivamente en la reacción elemental bimolecular, entonces la ley de velocidad es igual a la constante por el producto de las concentraciones de A y B elevados a la primera cada uno de ellos. Y en el caso de una reacción elemental bimolecular, A más A serían 2A, que me da productos, la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A la segunda, ¿sí? De orden 2. Estos dos son de orden global 2 y este es de primer orden. Quiere decir que particularmente cuando tengo una reacción elemental que significa que se da en un solo paso, ¿sí? La ley de velocidad queda expresada en función de
la concentración del reactivo y el orden en función del coeficiente estequiométrico. Esta sería la única situación en que podemos suponer el exponente como el coeficiente estequiométrico. De lo contrario, tenemos que hacer el trabajo experimental que veníamos hablando hasta ahora. Bueno, en este caso se ve el mecanismo de descomposición de la molécula de ozono, ¿sí? Fíjense, este primer mecanismo son dos pasos, ¿sí? Este primer mecanismo es unimolecular, el paso 1, y este segundo mecanismo es bimolecular, el paso 2. Una molécula de ozono no es que directamente dos moléculas me van a dar 3 de oxígeno, sino que justamente primero una molécula me va a dar una de oxígeno y un oxígeno atómico solo, que es muy reactivo, y entonces va a reaccionar con otra molécula de ozono y ahí es cuando me va a dar las 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Restante. Entonces lo que nosotros somos capaces de escribir como reacción global, que sería que 2 moléculas de ozono me den 3 moléculas de oxígeno, o en moles sería la relación de cantidad la misma, en realidad la reacción ocurre en 2 pasos. En 2 pasos elementales, ¿sí? Donde el primero es unimolecular y el segundo es bimolecular. De manera tal que la primera velocidad es igual a la constante por la concentración de ozono a la primera, y la segunda velocidad es igual a la constante por la concentración de oxígeno atómico por la concentración de ozono, ambos a la primera, ¿sí? Cuando tengo más de un paso, vamos a ver cómo la velocidad de la reacción queda determinada por el paso más lento. ¿Por qué? Porque no hay modo de acelerar la reacción, no hay modo de aumentar la rapidez, ¿sí? Queda determinada por el paso más lento. Ese es ya el último condicionante donde no voy a poder cambiar a menos que genere, digamos, no voy a poder cambiar esa velocidad de reacción a menos que genere un nuevo mecanismo. Bueno, aquí por ejemplo, un mecanismo de reacción, sí, posible, dice: la suma de las etapas elementales siempre dan la ecuación general balanceada de la reacción. Es como habíamos visto, en este caso, fíjense, la suma de las reacciones elementales me debe dar la reacción global. Yo sumo ozono más oxígeno más ozono en reactivos, oxígeno molecular más oxígeno atómico más 2 oxígenos molecular. El oxígeno atómico no permanece, en este caso matemáticamente podemos decirlo, pero es que no permanece porque es muy reactivo, ¿sí? Y es el que choca contra otra molécula de ozono, generando las otras 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces la suma de los pasos elementales me tiene que dar la reacción global. La etapa de velocidad determinante debe predecir la misma ley de velocidad que es determinada experimentalmente. Así que yo experimentalmente defino una ley de velocidad por los resultados que obtengo. Propongo un mecanismo y ese mecanismo que propongo, a través de pasos, debo arribar a una ley de velocidad que sea la misma que la que produce experimentalmente, ¿sí? Que la que propuse experimentalmente. Vamos a un ejemplo. El dióxido de nitrógeno más el monóxido de carbono, que me dan monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Tiene 2 etapas. Una es la etapa lenta, donde 2 moléculas de dióxido de nitrógeno me dan una de monóxido de nitrógeno y otra de trióxido de nitrógeno. Y en la etapa rápida, que sería la segunda etapa, esa molécula de trióxido de nitrógeno reacciona con el otro reactivo, que sería el monóxido de carbono, y me dan una molécula de dióxido de nitrógeno más
una molécula de dióxido de carbono. Como la reacción global es la suma de ambos, el dióxido de nitrógeno es quien desaparece y es quien se conoce como intermediario de reacción, ¿sí? Es un producto que se obtiene en una de las etapas pero que se consume en la siguiente. Eso es un intermediario de reacción. La etapa lenta, en la etapa lenta intervienen dos moléculas de dióxido de nitrógeno, entonces la velocidad de la reacción propuesta es igual a la constante por la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. La etapa de velocidad determinante es la más lenta en la secuencia de etapas o mecanismos de reacción que llevan a la formación del producto, ¿sí? Entonces ahora hemos descubierto cuál es el intermediario de reacción. Sí. ¿La etapa lenta siempre va a ser la primera etapa o también puede ser la segunda? No necesariamente. Es la que te genera el producto más lentamente. En el mecanismo, ¿sí? Ah, ok, gracias. Y también abajo no se ve bien la fórmula esa que Perfecto. escribe. Gracias. Hoy revisé y ya no me acordé de esto. Bien. Y como ven, esta es la ley de velocidad. Y ¿cómo la pude determinar? La pude determinar conociendo el mecanismo, porque conociendo el mecanismo pude plantear la ley de la etapa elemental más lenta, que en este caso es, ¿de qué tipo? Uni, bi, trimolecular, ¿de qué tipo es? ¿Sí? Bimolecular, muy bien. ¿Y cómo es la etapa rápida? También en molecularidad. También es, exacto, También también es bimolecular. exacto, también es bimolecular. Muy bien. Mecanismo de reacción con el intermediario de reacción, ¿sí? Los reactantes me dan productos que no son los definitivos, sino que se conocen como intermediarios de reacción o compuestos intermedios. Y después me dan los productos. Si se fijan, tienen una energía determinada igual que los reactivos y los productos. No son los complejos activados que es, digamos, es como cuando están las moléculas juntas viendo si dan producto o no dan producto. Eso es un complejo activado, que no es lo mismo que una especie que se puede medir. Si yo tengo un equipo, digamos, tengo acoplado, digamos, a mi reacción química un equipo que me va detectando las especies que se van formando, puedo ver de qué compuesto se trata. ¿Sí? Profe, Sí. el complejo activado entonces como que se forma instantáneamente y ahí nomás desaparece, por decirlo de alguna Exacto, manera. Se exacto, recombina. exacto, Entonces como que algo instantáneo es exacto. automático, es el momento en el que chocan, sería como... Exacto, exacto. En cambio, en el intermediario de reacción hay un registro de cuál es ese intermediario de reacción y por eso es que aquí me está indicando que hay una etapa y es cuando los reactivos me dan los intermediarios de reacción y de los intermediarios de reacción acá a este otro punto es la otra etapa donde los intermediarios de reacción me están dando los productos. ¿Qué diferencia veo? Que la energía de activación en la transformación de los reactivos a intermediarios de reacción es menor con respecto a la energía de activación necesaria para que los intermediarios de reacción me den productos. Entonces, por eso es que en la segunda etapa
es el paso más lento, es la etapa elemental más lenta. Y si es la etapa elemental más lenta, va a ser la determinante de la ley de velocidad de la reacción. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahora en la gráfica ya están comparando y se están dando cuenta. Aquí veo un mecanismo de reacción. ¿Cómo es este mecanismo de reacción? 2 etapas. ¿Cómo son esas 2 etapas? Una rápida, porque tiene una energía de activación menor, y una lenta, porque tiene una energía de activación mayor. Quiere decir que a las moléculas de los intermediarios para pasar a productos le va a llevar más tiempo convertirse en productos porque tienen que alcanzar una energía mayor. Y por eso esta etapa es determinante. Según la molecularidad de esta etapa, es decir, la molecularidad de los intermediarios de reacción, voy a poder determinar la ley de velocidad y el orden de la misma. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? El hidrógeno con el fluoruro de yodo, que me da yodo más cloruro de hidrógeno, ¿sí? La ley de velocidad que se obtiene experimentalmente es que la velocidad es la constante por la concentración de hidrógeno por la concentración de cloruro de yodo, todos a la primera. Si hago una propuesta, digamos, haciendo un análisis de si puedo detectar intermediarios de reacción, ¿sí? Hago una propuesta de mecanismo, en este caso el mecanismo sería para el paso 1 el hidrógeno más el cloruro de yodo, que me da yoduro de hidrógeno más cloruro de hidrógeno, ¿sí? Estos serían mis intermediarios de reacción, que van a reaccionar entre sí y me van a dar en la segunda etapa, que es la más rápida, yodo más cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Digamos, ¿qué vemos en este caso? Lo que vemos es que la etapa más lenta, que es la velocidad de la etapa 1, es la constante de la etapa 1, la constante de velocidad por la concentración de los reactivos, y por ende es la etapa determinante. ¿Sí? Y en este caso, el intermediario de reacción, que sería el yoduro de hidrógeno, vuelve a reaccionar con el cloruro de yodo para darme la molécula de yodo y otra molécula de cloruro de hidrógeno, ¿sí? De manera tal que sumando, ¿sí? Una vez que puedo escribir esta ley de velocidad, porque es una etapa elemental, entonces es bimolecular y los coeficientes estequiométricos son 1, así que es de orden 1 para cada reactivo y de orden global 2, puedo sumar las etapas. Cuando sumo las etapas, ¿a qué llego? Llego a la ecuación global que estaba estudiando. Quiere decir que las etapas propuestas son pertinentes. Ahora bien, la velocidad de la reacción queda determinada por el paso o etapa elemental más lenta. En este caso, el paso 1 sería la velocidad 1 igual a la constante de velocidad por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados al exponente 1, o de orden global 2. Muy bien. Nancy, una aclaración que preguntaban recién por el chat, que cómo nos dábamos cuenta de cuál era la etapa lenta. O sea, solamente experimentalmente pueden sacar cuál es la etapa lenta. Claro. Si no, no hay forma de determinar, digamos, la rapidez de una u otra de las reacciones elementales que forman el mecanismo. Claro, claro, toda esa información, digamos, obtenida experimentalmente. Acá lo que se puede hacer es identificar cuáles son los productos a través de los equipos, digamos, pero siempre todo experimental, y ya hay modelos que te van diciendo, bueno, puede ser un mecanismo de primer orden, de segundo orden, ¿sí? Ya tienen nombre, ya van a ver cuando estén en materias más avanzadas de la carrera,
y bueno, hay reacciones típicas que pueden ir por tal mecanismo, y entonces uno relaciona esos mecanismos o modelos propuestos con los datos experimentales que uno tiene y puede determinarlo, pero en el caso de ustedes no, es toda la información que uno les dé y ustedes cómo la utilicen, ¿sí? Pero esta información debe ser dada. Entonces, una vez que sumamos, sí podemos ver que la velocidad queda determinada experimentalmente y corroborada por el mecanismo de reacción, ¿sí? En este caso la gráfica de ese mecanismo de reacción, ¿sí? Estado de transición o complejo activado, como veníamos nombrando recién y deducía su compañero que era de existencia fugaz, ¿sí? Y lo que son los intermediarios de reacción. Por supuesto, analizamos en este caso, vemos que es una reacción exotérmica, ¿sí? Y aquí está la primera etapa donde la energía de activación es mayor y por eso es la etapa lenta, ¿sí? Profe, ¿Sí? en ese gráfico siempre lo que serían como los máximos serían los estados de los complejos activados y ¿Sí? como los mínimos serían los intermedios siempre. Sí, así es. Bien, gracias. Profe, Sí, le hago una consulta. La energía de activación total de la reacción, digamos, cuando nosotros la vemos en el gráfico, la tenemos que analizar en dos etapas como la sumatoria de esas dos energías. Si yo la considero como una sola etapa, digamos, en los gráficos que veíamos al principio. no, porque en realidad es como decir que son dos gráficos diferentes. Uno es un gráfico de una etapa y el otro es un gráfico de dos etapas, ¿sí? No, Claro. sí, Sería claro, como el de una reacción elemental. Esa claro, que vimos primero, digamos. Ahora claro, sí. Gracias, profe. está bien. Y en cuanto al mecanismo de reacción, por ejemplo, de la reacción del monóxido de nitrógeno más el oxígeno, que me dan 2 moléculas o moles de dióxido de nitrógeno, tenemos un mecanismo rápido y que alcanza el equilibrio, ya vamos a empezar a ver que esto está indicando que la reacción puede ocurrir en ambos sentidos, entonces la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, y un mecanismo lento, ¿sí? Que como siempre es el paso determinante, sumo ambas etapas, obtengo lo que es la estequiometría de la reacción y la velocidad de la reacción en función de la etapa lenta, ¿sí? La constante de velocidad de la etapa 2 por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a la primera, porque el coeficiente estequiométrico es 1 y esto es una etapa elemental, ¿sí? Bueno, aquí tenemos lo que sería cómo obtener la, digamos, este sería según la etapa determinante, ¿sí? La determinación de la velocidad. Y como en esta etapa vemos que hay un intermediario de reacción, que sería el dióxido de dinitrógeno, reemplazamos al dióxido de nitrógeno en función de la etapa de equilibrio, ¿sí? Esto me da una relación entre las constantes, que sí puedo considerar que es la constante de velocidad de la reacción global, y me queda en función de los reactivos, que es como había sido propuesta experimentalmente, ¿sí? De nuevo acá, lo que sería, digamos, la gráfica de este ejemplo, donde tenemos
los reactivos y los productos, las dos etapas, la etapa más lenta, donde se ve una mayor energía de activación, sobre todo porque vamos dando ejemplos, para que ustedes vean que cualitativamente pueden llegar a representar cualquier mecanismo que uno les proponga, ¿sí? Porque una sería el paso elemental 1, el paso elemental 2 con sus respectivas energías de activación. Este es el paso más rápido, ¿sí? Y esta es la etapa más lenta que queda justamente graficada por la energía de activación mayor. Y en cuanto a otro modo de aumentar la velocidad de una reacción, habíamos dicho dentro de los factores que estaba la presencia de un catalizador, lo que se denomina catálisis. Y ¿cuál es el efecto de ese catalizador? Justamente aumentar la velocidad de la reacción. ¿Y qué ven acá en la gráfica? ¿Cómo es que si esta es la reacción catalizada y esta es la reacción sin catalizar, ¿sí? ¿Cómo es que el catalizador, la presencia de una tercera sustancia que no interviene en la reacción, puede aumentar la velocidad? Porque justamente lo que plantea la presencia del catalizador es una disminución en la energía de activación. Esa disminución en la energía de activación es lo que hace que más rápidamente los reactivos se conviertan en productos. ¿Por qué? Porque los reactivos más fácilmente van a alcanzar una energía más baja que la que tenían que alcanzar cuando la reacción no estaba catalizada. Si esta ecuación está un poco simplificada y es como decir que es una reacción que se da en una sola etapa, porque si no, en realidad lo que hace no solo que disminuye la energía de activación, sino que para disminuir la energía de activación un catalizador lo que hace es proponer otro mecanismo de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Otro camino, otra serie de pasos más atinados, digamos, por los cuales los reactivos puedan romper sus enlaces y transformarse en productos. Entonces, un catalizador es una sustancia ajena a reactivos y productos, porque quiere decir que no fue considerada en la reacción en estudio, que participa en la reacción sin alterarse permanentemente y aumentando la velocidad de esa reacción. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? Altera o cambia el mecanismo de reacción y por ende disminuye la energía de activación. Da lugar a un estado de transición distinto, más lábil y menos energético, ¿sí? Si pueden ver, aquí es como si fuera este el mecanismo de la reacción sin catalizar y este sería el mecanismo de la reacción catalizada, que vemos que se generan dos pasos, dos energías de activación diferentes. Para la pregunta que vos me hacías, son dos energías de activación diferentes, entonces no puedo decir que la energía de esta reacción del mecanismo para esta reacción sea la suma de ambos, porque son dos reacciones, una reacción que ocurre en dos pasos, ¿sí? Y que trae un avance sobre todo de tipo económico, porque cuanto más rápido los reactivos se convierten en productos, pues más estoy produciendo, más voy a tener para proveer y vender, ¿sí? No altera Sí. la... ¿Sí? ¿Qué significa lábil? Que cambia más fácilmente. Ah, ok, gracias. A veces es un, que es más cambiante, por ejemplo, si te pones en la cuestión de la personalidad, es más cambiante. ¿Sí? Entonces,
no altera, lo que hay que tener en cuenta es que no altera la entalpía de reacción ni la entropía, es decir, los estados termodinámicos, ¿sí?, del reactivos y productos, en este caso, no como función termodinámicas de energía, como puede ser la energía de entropía y entalpía y por ende la espontaneidad, ¿sí?, no se ve cambiada. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve cambiada? A ver, que acaban de rendir, seguro que ya lo saben. ¿Por qué la presencia de un catalizador no produce una modificación en las entalpías, entropías y energías libres o espontaneidad de una reacción? ¿Y por qué no estaría reaccionando? ¿No sería así, profe? Porque no estaría reaccionando. En realidad, O sea, la sumatoria sería la misma de las entalpías o de las entropías. exacto, ¿por qué sería la misma? Porque siguen siendo los mismos elementos los que intervienen en la misma reacción. Es decir, el catalizador no reacciona, sino que se produce la reacción por pasos intermedios y de acuerdo a la ley de G sería lo mismo al final. Claro, ¿por qué? Porque son funciones termodinámicas de Estado sería. de estado, exacto, son funciones termodinámicas de estado. Y aquí que estoy mostrando caminos, ¿sí? Y como son funciones termodinámicas de estado y yo estoy mostrando caminos, no me va a alterar los caminos, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Los catalizadores, bueno, tenemos de distintos tipos, hay catálisis homogénea, catálisis heterogénea, catálisis enzimática, todos han permitido justamente, como decíamos al principio de la unidad, al desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque me permiten obtener productos con mayor rapidez y eso es mayor rentabilidad. Intervienen en alguna etapa de la reacción, pero no se modifican, pues se recuperan al final y no aparecen en la ecuación global ajustada. Modifican el mecanismo y por tanto la energía de activación. No modifican las constantes de equilibrio tampoco, que es el próximo tema que vamos a analizar, y las reacciones catalizadas también pueden clasificarse en homogéneas, heterogéneas, enzimáticas, ¿sí?, o biocatalizadores. Homogéneas nada más quiere decir que están en el mismo estado de agregación o fase que los reactivos. Heterogénea es que se encuentran en diferentes estados de agregación o fase que los reactivos. Los heterogéneos por lo general son sólidos, ¿sí? Y los homogéneos se dan a nivel líquidos y gases, ¿sí? Es cuando más se ve. Se ve en este caso como la velocidad de la reacción catalizada es mayor que la velocidad de la reacción sin catalizar. La catálisis homogénea, el catalizador está presente en la misma fase. El ejemplo de este caso es la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de aniones ioduros, ¿sí? Sigo teniendo los mecanismos de reacción, nada más que en este caso las velocidades son mayores cuando están catalizadas y el paso determinante es la etapa lenta. Al ser la etapa 2 la más rápida, en cuanto desaparece el ioduro, ¿sí? En la etapa 1 ven que desaparece porque reacciona y forma este intermediario de reacción. Cuando analizan los productos en la etapa 2, el anión ioduro se vuelve a formar, quiere decir que su concentración permanece constante, ¿sí? Analizando las relaciones entre las velocidades y las etapas más lentas, tenemos que la velocidad de la reacción es la etapa 1, que es
concentración del la constante de la etapa 1 por la concentración del peróxido de hidrógeno por la concentración del anión yoduro, ¿sí? Y el anión yoduro queda involucrado en la constante de la velocidad. ¿Por qué? Porque su concentración permanece constante, porque lo mismo que estaba al inicio está al final de la reacción. Y esa es la particularidad de que el producto, el catalizador no se modifica. No es tan sencillo como se dice, en el sentido de que si estamos hablando que están todos en la misma fase, hay que encontrar un modo de sacar los aniones yoduro en ese sistema o en ese medio de reacción, ¿sí? No es tan sencillo, pero esa es, digamos, la idea. Si yo uso un catalizador, por ejemplo, que es una base, después tendré que neutralizarla o tendré que encontrar un modo de extraer esa especie para que no esté en mis productos. Por eso se dice que es mucho más sencillo utilizar catalizadores en estado de agregación diferentes a los reactivos, y es lo que es la catálisis heterogénea, porque ambientalmente es mucho más amigable. En este caso tenemos que en la catálisis... Perdón, Nancy, Sí. te interrumpo un minuto. Sí, de que estaban preguntando lo de la reacción homogénea, la catálisis homogénea. Sí. Y bueno, por responderle rápido, yo lo que le quise poner es que sea homogénea, es que el catalizador es una solución líquida o un líquido, y las especies de la reacción también son líquidas, porque lo que estaban preguntando era que por normalmente líquida se refiere a que el catalizador es líquido o que es un reactivo líquido con el catalizador disuelto. O sea, cuando uno habla de catálisis homogénea, están todos en la misma fase. Claro. Lo más común es que estén todos como líquidos. Y por ejemplo, todos en solución. Les doy un ejemplo. O todos en solución, claro. Claro, el biodiesel. Claro, eso está por ahí, como ejemplo. Sí, dale. Claro, el biodiesel, bueno, que todos conocen, el biodiesel, para la producción de biodiesel, lo que se utiliza es un catalizador básico, que en realidad es una solución de hidróxido de sodio, una base fuerte, y se obtiene como subproducto glicerol. Recuerden, algunos si han leído algo de lo que es la producción de biodiesel, ahí se forman como espumas o jabones que suelen tirarse, digamos, eso, porque no se puede recuperar ese catalizador o esa solución de hidróxido de sodio. Ahí estarían todos en la misma fase, todos líquidos. El catalizador es una solución básica líquida. Exacto. Entonces, y esa es, como decir, la desventaja de la catálisis homogénea, que como están todos en la misma fase, después cuando yo quiero sacar, digamos, y tener el producto lo más puro posible, tengo el catalizador que, aunque permanezca como tal, si es una base me va a dar un medio básico, ¿sí? Pero que no le da calidad al producto, al contrario, es como que tengo una impureza. En cambio, si trabajamos con catálisis heterogénea, lo que pasa es que la reacción ocurre en superficie, porque el catalizador es un sólido y los reactivos pueden ser líquidos o gases, y entonces digamos que se produce un anclaje de las moléculas sobre la superficie del sólido, y eso hace que se rompan enlaces y facilita la formación de los enlaces nuevos, ¿sí? En este caso, bueno, el oxígeno, que se divide la molécula diatómica en los dos átomos de oxígeno y se absorben las moléculas de monóxido, luego es más fácil que se junten estas especies para formar el dióxido de carbono, ¿sí?
Entonces facilita la superficie donde ocurre la reacción. Ya vamos a ver también, luego de equilibrio químico, electroquímica, cómo una superficie de platino ayuda a que se formen o se disocien compuestos gaseosos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que así ocurre en una reacción química con un catalizador heterogéneo. Esta es la superficie sólida propuesta por el catalizador y donde queda absorbido el reactivo B, viene el reactivo A, reaccionan y me dan el producto C. Esto no es más que lo mismo, pero es como ocurre y como uno tiene que hacer el análisis de cómo se realiza el mecanismo, en este caso con el mismo ejemplo del oxígeno y el dióxido de carbono, acá con ejemplos de la formación de óxidos de carbono y de nitrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad esta reacción que ocurre en superficie y que primero es una absorción donde quedan absorbidas las especies sobre esa superficie y luego se forman los nuevos enlaces y los nuevos compuestos, cuando se liberan de la superficie se denominan desorción y ha tenido una aplicación industrial muy importante que en este caso es la catálisis a nivel automotriz, ¿sí? Fíjense, en este caso, ¿por qué? Porque estas son especies como el catalizador está en la fase diferente. Normalmente el catalizador es un soporte sólido sobre el cual ocurre la reacción. El monóxido de carbono, ustedes saben que es un gas de combustión que se produce cuando la combustión no es completa. Es un gas muy tóxico que siempre es noticia en el invierno porque muere gente, o cuando se produce un incendio, ¿sí? Muere gente por asfixia. Entonces, transformar por una oxidación, que es un proceso específico, al monóxido de carbono en dióxido de carbono y por una reducción al monóxido de nitrógeno en una superficie. Esas son las reacciones que ocurren. Los mecanismos que ya les venía proponiendo en la diapositiva anterior y, como les decía, la aplicación a nivel industrial que ha tenido en la industria, en este caso, digamos, la catálisis heterogénea en general en lo que es la industria petrolera, la petroquímica, todo lo que es el craqueo catalítico, ¿sí? Para tener las distintas fracciones de hidrocarburos. Y en el caso de las automotrices, como son los convertidores catalíticos que están, digamos, cuando se produce la combustión en el motor, ¿sí? Hay en el gas, digamos, en la tubería del gas de escape, se encuentra lo que es el convertidor catalítico, que es un reactor donde tengo toda una estructura, ¿sí? De un material que no va a reaccionar, un material inerte que puede ser un cerámico, ¿sí? Y sobre esa estructura es donde se impregna la especie activa del catalizador, que puede ser platino, rodio, ¿sí? Esa especie es la que va a hacer que monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, monóxido de nitrógeno o el óxido nitroso se conviertan en especies mucho menos nocivas, ¿sí? Como puede ser el dióxido de carbono, el agua, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y por eso una fuente móvil de contaminación, que es un automóvil o cualquier medio de transporte que usa motores de combustión, sí puede convertirse en, digamos, un producto tecnológico, pero menos contaminante. Por eso ven la importancia de la catálisis y sobre todo de la catálisis heterogénea. ¿Por qué? Porque acá las especies activas
del catalizador, que serían los metales en los cuales está impregnado este soporte, no se van al ambiente junto con los productos, sino que quedan ahí y a lo sumo lo que pasa es que con el tiempo esto se envenena, pierde vida útil y hay que cambiar después de tantos kilómetros o de tantos años de uso del convertidor catalítico, se cambia la pieza, ¿sí? Y una reacción de hidrogenación, ¿sí? Pero siempre pensando que la catálisis heterogénea es no solo tiene una ventaja económica, ¿sí? Sino que también tiene una ventaja medioambiental, y en contraposición a la catálisis homogénea, el catalizador se puede separar de reactivos y productos mucho más fácilmente porque están en distintas fases, ¿sí? En distintos estados de agregación. De ahí la importancia. Y tienen mayor vida útil, ¿sí? Al poderse separar, de última se puede volver a activar y volver a usar. La catálisis enzimática no vamos a hacer mucho hincapié, es nada más a título informativo, son reacciones catalizadas por enzimas, proteínas de masa molar muy grandes, son catálisis muy específicas, con el modelo de llave-cerradura, porque es la especificidad que tiene este tipo de reacciones hace justamente que sea más la mejor, pero no está tan desarrollada, o aunque esté desarrollada, es la más cara, porque cuando estamos hablando de enzimas, las enzimas son muy lábiles y entonces tienen que estar en un medio donde puedan sobrevivir, ¿sí? El ejemplo bueno es como son todas, digamos, enzimas, la descomposición de la lactosa en glucosa, ¿sí? Y galactosa serían los dos productos, y una enzima que se utiliza es la lactasa, ¿sí? Pero esto es nada más a título informativo. Es el tipo de catálisis más específica, es una catálisis homogénea, pero tiene mucho parecido con la catálisis de superficie. ¿Por qué? Porque justamente hay un encaje, digamos, entre el sustrato, que serían los reactivos, con el catalizador enzimático, que hace que se forme ese complejo enzima-sustrato y que me desorba o libere los productos, ¿sí? Simplemente es a título informativo. Y con esto ya vamos terminando el tema de cinética, los factores que afectan, que vimos recién, naturaleza de los reactivos, la concentración, la temperatura y los catalizadores, ¿sí? La naturaleza de los reactivos, los choques son más eficaces cuando se dan en estado gaseoso o en solución, y por eso tratamos de que los sólidos estén pulverizados, y una reacción será más lenta cuanto mayor sea la energía de activación, es decir, digamos, ese máximo en la curva, a mayor valor de la energía de activación, más lenta la reacción, que así ustedes pueden discriminar en los pasos cuál es el más lento, ¿sí? Y es el determinante de la velocidad. La concentración, porque en la expresión de la ley de velocidad sabemos que cuando aumenta la concentración aumenta el número de choques efectivos y por lo tanto la velocidad de la reacción. La temperatura, porque al aumentar incrementa la energía cinética de las moléculas, hay más frecuencia de choque y estos son más efectivos. Los catalizadores, que no son ni reactivos ni productos, sino que son especies que aceleran la reacción, pero que no forman parte ni de reactivos ni de productos, y que proporcionan un camino alternativo de la reacción modificando la energía de activación. Aclaro para todos.
La catálisis enzimática que preguntaban recién si se utilizaba como fundamentalmente en la industria alimenticia, por lo que decía Nancy, al ser tan lábiles las enzimas, es costosa, entonces se tiene que justificar el uso de catálisis enzimática en la industria como para hacerla productiva. Entonces, si el valor agregado que se le da al producto que uno va a sintetizar es muy alto, entonces, bueno, como que se justifica el empleo de la catálisis enzimática.